La palabra de hoy, el título es Fundamento es estar arraigados y cimentados. ¿Sí? Es una palabra que vamos a compartir. Venimos hablando que el verdadero orden fluye desde la única verdad que está en Cristo. El orden de Dios, o en el orden de Dios, fuimos diseñados para gobernar. ¿Sí? Gobernar no es el que manda más. Gobernar no es el que se sienta a dirigir. Gobernar es el que aplica y hace aplicar las normas del reino. El que está sujeto a las normas del reino, a la palabra del reino. ¿Sí? Cuando Cristo nos gobierna, podremos expresar, ahí sí podemos expresar el reino de Dios. La iglesia, dijimos, como expresión del reino, está sujeta al orden del reino. ¿Sí? El reino de Dios no es una especulación. En el reino de Dios no hay especulación, hay determinación. Reunir todo en Cristo significa poner toda la creación bajo la autoridad, señorío y autoridad de Cristo. Cabeza, señorío y autoridad de Cristo. Dijimos cómo podríamos definir el propósito. El deseo es el deseo amoroso del Padre Eterno de dar a conocer su voluntad, eterna, inmutable, soberana, manifestando su gloria, gracia y amor, y de reunir todas las cosas por medio de su Hijo, que fue impartido a la iglesia, la cual es su cuerpo, para que Cristo sea el todo en todos. Entender el propósito eterno es fundamental. Sí, un poquito como para hacer una introducción. El fundamento, como dijimos, es lo que no se puede modificar. Uno puede modificar el tipo de fachada, uno puede modificar el tipo de pintura, la mampostería, puede modificar muchas cosas. Pero el cimiento, una vez que está puesto, ya no se puede modificar. ¿Sí? Si no, hay que tirar todo abajo y hacer todo de nuevo. El cimiento es algo que se pone una vez y para siempre. ¿Sí? Sobre esos cimientos es donde construimos aquello que creemos que es importante. Y en la vida entendemos que las cosas importantes no son las que se ven. Muchas veces nosotros estamos más abocados y dedicados a lo que vemos, a las cosas externas, ¿sí? Dedicamos nuestra vida y muchas veces a cosas que son superficiales, que no tienen trascendencia, pero le dedicamos años de nuestra vida, fuerza, energía, economía y hasta la salud, muchas veces en pos de aquello que es pasajero. Entonces, cuando hablamos de fundamento es hablar de todo lo contrario, es hablar de abocarnos a aquello que es para siempre, ¿sí? Porque nuestra vida necesita establecerse desde un lugar sólido, firme, donde podamos ser constantes, permanentes, en un mundo tan cambiante, en un mundo donde todo va y viene, ¿sí? Donde vemos políticos cruzarse de partido con tanta facilidad, simplemente por un voto, por un lugar, una posesión, por dinero y lo que sea. Entonces vemos que todo eso es negativo. Ahora, tenemos que ser conscientes de algo. Nosotros tenemos que ser conscientes de algo y tenemos que hacernos cargo. ¿Sí? No sé por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, no tenía escrito, pero la tierra, la nación, por decirlo más sencillo, la nación es el resultado de cómo opera la iglesia. Porque muchas veces nosotros somos fáciles para criticar, pero la iglesia es la puerta.
La iglesia es la entrada, no como religión, sino como reino. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Por qué digo lo que digo? Dios no le prestó a Adán la tierra por un rato. Dios se la dio para que gobernara, para que administrara, para que gestionara. Aumentará Jehová la bendición sobre vosotros y vuestros hijos. ¿Qué más? A ver el siguiente. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra ¿a quién? ¿De quién es la tierra? ¿Quiénes somos los responsables de la tierra? ¿Dios? Entonces, cuando nosotros vemos que el mundo está como está, no es otra cosa que el reflejo de la iglesia. No estoy hablando de una congregación. Estamos hablando de la iglesia en general. Porque cuando nosotros no entendemos esto, nuestro estilo de vida es superficial. Porque no entendemos que Dios nos entregó en el huerto, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio la tierra en su dominio para que gobernara la tierra. Sí. El tema es que muchas veces no entendemos que Jesús, cuando vino a la tierra, vino a recuperar ¿qué? El dominio de la tierra. Y nos lo entrega nuevamente para que nosotros ahora, en la persona de Cristo, en la iglesia, podamos ser los que marcan el paso, los que dejan la marca, los que indican cómo se debe hacer las cosas. Entonces, todo lo que muchas veces vemos negativo afuera es el reflejo de cosas negativas que pasan dentro. ¿Sí? Y digo esto no para que nos aflijamos, ni para que nos enojemos, ni para que... No. Tenemos que hacernos responsables. ¿Sí? Porque si todos nos ponemos de acuerdo, si estamos hablando de las cosas profundas, si estamos hablando cosas de fundamento, el fundamento de nuestra vida, ¿sí? De establecer nuestra vida en algo sólido, que nuestra vida no sea un vaivén, no sea una hamaca, no sea algo inestable, un terreno arcilloso donde no hay seguridad. No, nuestra vida tiene que estar firme. Muchas veces decimos hay corrupción afuera. ¿Por qué hay corrupción adentro? Porque no damos lo que tenemos que dar, porque guardamos más de lo que tenemos que dar. Entonces cuando nosotros nos volvemos amarretes, ¿sí? Para el reino, lo que estamos reflejando es corrupción. Porque Dios dejó establecidas medidas, formas, ¿sí? Generosidad desde el corazón. Pero así, muchas cosas más. Todo lo que nosotros vemos reflejado en la tierra, muchas veces son cosas que se están abriendo puertas o que la iglesia permite que dentro de sus filas se abran puertas. Insisto, no estoy hablando de una congregación en particular, de ninguna, y estoy hablando de todas. Estoy hablando de la iglesia. Entonces, entender que tenemos que trasladar la mentalidad de una religión a un reino es fundamental. Es fundamental. Porque si no, nosotros vamos a estar siempre haciendo agua, porque la religión es lo que el hombre inventó. La religión es el diseño humano, pero el reino es el diseño divino. Entonces todo lo que tiene que ver con reino tiene que ver con la voluntad concreta y específica de Dios sobre la humanidad. Amén. Vamos a tratar de explicarlo un poquito más ahora. Por eso dijimos la semana pasada, primero lo primero, porque lo fundamental es lo que no se puede cambiar. Es indispensable, no hay reemplazo, sí o sí tiene que estar.
El ser humano fue creado para ser gobernado por el Espíritu Santo. El ser humano fue creado para Dios. Dios crea al hombre para Él. Pero el hombre se independizó. ¿De qué? De un reino. Y se hizo esclavo. De ser gobierno pasó a ser esclavo. ¿Sí? Pero el Señor vino a recuperar todo lo que se había perdido. Todo lo que se había perdido. El otro día estaba leyendo que la ciencia descubrió que la mente del ser humano está diseñada para conectarse con Dios. Claro, si todo el diseño fue para eso. Fuimos creados para eso. Pero en el huerto nos independizamos. ¿Sí? Nos aislamos. Le dijimos, no te necesitamos, ahora nos manejamos solos. Y así fue como quedó. ¿Sí? La tierra que producía plantas, animales, todo lo que producía la tierra, a partir de ese momento todo se volvió un esfuerzo humano. Lo que antes era simplemente un proceso de gobierno, de administración, de gestión. Sí. Entendamos lo siguiente. Me voy a tomar un minuto para esto para que ya redondeemos la idea. Dios habitaba ¿dónde? Inicialmente, antes de que todo esto fuera creado. ¿Dónde estaba Dios? Dice la palabra que Él habitaba en los cielos. Los cielos no sabemos, no es algo físico, es algo que no podemos ver. Es un cielo. Dios dijo, yo quiero ahora crear una sucursal de lo que hay en el cielo, pero lo vamos a hacer en otra dimensión. Y crea la tierra, porque la esfera donde Dios estaba y está, es una esfera espiritual, no es tangible, no se puede tocar, no se puede ver. Por eso dice, vamos a hacer algo ahora que se pueda ver, que se pueda materializar. Hagamos la tierra. Cuando dijo hagamos la tierra, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le dio el dominio de la sucursal del cielo al hombre. ¿Vamos bien hasta ahí? Hechos, Génesis 1, 26. Dios crea al hombre y lo pone a gobernar. ¿Está bien? Pero una vez que el hombre gobierna, una vez que el hombre está al mando, una vez que está el hombre haciendo la voluntad de Dios, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero seguramente pasaron muchos años, ¿sí? En ese momento no era factible contarlo tan precisamente, pero pasó mucho tiempo, pero en un tiempo específico, Adán decide independizarse de la casa central, para que se entienda. ¿Se entienda? ¿Sí? Entonces, claro, la casa central le corta los víveres, se terminan todos los beneficios, todo lo que la casa central, el cielo, le suministraba a la tierra, se cortó. El hombre se independiza y todo aquello que había sido creado para un propósito queda ahora en manos de personas que dejan el propósito eterno por ir detrás de su propio impulso, de su propio deseo, de ir detrás de su propio instinto y deja de lado lo eterno. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí, como dije, toda la tierra estaba al servicio del hombre. El hombre tenía todo a disposición. Por eso Dios lo bendijo, porque la bendición es una capacidad que tenemos de parte de Dios para gestionar. La bendición no es un auto, una casa. La bendición es la capacidad de Dios para administrar lo que Él nos dio. Por eso dijo, te bendeciré
y fructificarás, multiplicarás, llenarás la tierra. Entonces, la bendición en el contexto del reino no es un beneficio personal, es la capacidad para administrar todo lo que Dios ponga en nuestras manos. Por eso cuando Cristo recupera el dominio en la cruz del Calvario y el enemigo queda descalificado, ¿sí? Porque la tierra alcanza el dominio, ¿sí? Cuando Adán pierde la autoridad de estar al gobierno de la tierra, pasa a un querubín desocupado. ¿Quién era? El diablo. Y el diablo toma ese privilegio que se le dio, que usurpó, lo tomó por usurpación, no por legalidad, y a partir de ahí comenzó un deterioro en la humanidad. ¿Sí? Entonces, vemos que cuando nosotros venimos a Cristo, la idea es que el Señor pueda a través de nosotros volver a recuperar el fundamento de lo eterno, de las cosas que realmente son importantes, y de que el reino de Dios se establezca con gente seria, con gente responsable, con gente que se haga cargo. Necesitamos hacernos cargo. ¿Sí? Ayer estuvimos compartiendo en una congregación, hablamos de consolidación. Sí, tuvimos como 3 horas hablando de consolidación. Fue un lindo momento. Digo, qué lindo que haya personas, pastores, amigos, que quieran crecer, que quieran comprometerse, que quieran hacer las cosas bien, ¿sí? Y eso es maravilloso, me llena poder hacer y poder estar y poder compartir. Por eso, lo primero es el fundamento. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, en primer lugar, lo que vemos, como para recordar un poquito, que buscar no era algo que estaba al alcance de la mano, no era algo que se iba a dar por casualidad o por un golpe de suerte, sino que algo que yo tengo que buscar. El reino lo tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero Jesús, al aclararnos, escucha bien por favor, Jesús, al aclararnos cuál es la prioridad, nos está dando el orden para que nosotros no perdamos el tiempo buscando, adivinando, improvisando o inventando de qué manera hacer las cosas, por dónde empezar. Entonces, cuando el Señor nos da la prioridad, cuando ya te dice, esto es lo primero que tienen que hacer, a nosotros nos debería de producir el descanso de saber que ya no tengo que... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar el reino, primeramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, buscar es conocer, entender, comprender. ¿El qué? El funcionamiento del gobierno de Dios sobre la faz de la tierra, que Él nos dio para gobernar. Entender cuál es la función, asignación, participación que nosotros tenemos en este diseño. Para que cuando entendamos el funcionamiento del reino, lo podamos conocer, entender y comprender también la justicia de Dios, la verdad eterna, que es la que gobierna este reino. La justicia es vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios en el nuevo pacto, sujetos al Espíritu y obedecerle a Dios, reflejando su amor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no estamos abocados a lo primero? ¿Qué pasa que cuando nosotros no estamos enfocados en lo primero, vivimos rodeados de situaciones complejas que nos quitan la energía, el tiempo, la finanza, la salud, complicaciones en la familia, complicaciones con los hijos, en el trabajo, con los compañeros? O sea, por no estar buscando lo primero. O sea,
La mayoría de los problemas del ser humano simplemente son el resultado de que no estamos enfocados en lo que es primero, en lo primordial, en lo fundamental. ¿Se va entendiendo? ¿Usted lo cree así o no? La mayoría erramos el vizcachazo porque estamos desconectados, ¿sí? Porque creemos que, bueno, entonces inventamos, improvisamos, pero no se trata de eso. Entonces, cuando estamos desenfocados, aparecen los problemas, el desgaste, ¿sí? Y muchas veces vemos que nosotros mismos, los que estamos en Cristo, estamos cargados, acomplejados, con problemas. Nos pasa a todos, ¿eh? Y muchos quieren, ¿sí? El tema es que cuando nosotros pasamos por esta situación, encontramos muchas predicaciones, si uno busca por YouTube, encuentra muchas predicaciones que son motivacionales, ¿sí? Que no está mal, pero que solamente tratan los síntomas, no el problema. Muchas veces nosotros estamos tratando de ir detrás de aquello que nos alivia el síntoma. Es como cuando vamos al médico y nos duele algo y el médico te dice, tómate esto para el dolor. Pero yo quiero saber qué tengo. ¿Qué es lo que me produce el dolor? No quiero que se me alivie el dolor solamente. El otro día justamente viajé en un Uber, charlando con el muchacho, me comentó unas cosas, empezamos a hablar, pim, pum, pam. ¿Por qué estaba trabajando y qué sé yo? Y me dice, lo que pasa es que estoy saliendo de un proceso, tuve cáncer. Un muchacho joven. Digo, ¿cómo? Sí, de joven. ¿Y cómo fue? ¿Te agarraron a tiempo? ¿Cómo estás hoy? No, estoy bien, ya estoy bien. Le digo, ¿pero cómo estás hoy? ¿Te agarraron a tiempo? No, no me agarraron a tiempo. Le digo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque me pasó en el tiempo de la pandemia. Entonces yo iba con dolores, pero me hacían un hisopado. Pero yo le explicaba que tenía dolores acá, allá, y me hacían un hisopado. Y me recorrí todos los lugares y todos me hacían hisopado. Bueno, entonces volví y seguí trabajando hasta que un día me torcí de dolor en la oficina, era policía. Estaba en el escritorio y viene el jefe y lo ve, me dice, tenés que ir a hacerte ver. No, yo estoy bien. No, de pronto se dobla mal y no, lo mandan al médico. Y ahí recién se ponen a buscar seriamente y tenía un cáncer testicular que ya se le había subido, empezó a ramificar. Gracias a Dios, digo, pero fíjate vos, cuando nosotros solamente intentamos solucionar lo superficial, que se calme el dolor, que se calme el síntoma. No es eso. Nosotros no podemos conformarnos con aliviar el síntoma. ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que cambiar para que mi vida sea diferente? Y no significa que no vamos a atravesar procesos, pero significa que yo tengo que saber que si yo estoy fundamentado en Cristo, los procesos no me mueven un pelo. Pero cuando yo no sé bien dónde estoy parado, cualquier situación tiende a modificar lo que soy, mi esencia. Y comenzamos a buscar afuera dónde está el problema. Y muchas veces el problema está en nosotros. ¿Por qué? Porque no pusimos lo primero en el primer lugar. ¿Se va entendiendo? Entonces muchos quieren ser aliviados de los síntomas, pero no quieren asumir la responsabilidad, la determinación de buscar el reino y su justicia, de sujetarse al diseño del reino, obedeciendo y sujetándose a él. ¿Sí? Nos cuesta, a todos nos cuesta, amados, pero es el lugar, es la forma, es el diseño. Siempre estamos tratando de resolver problemas que en la mayoría de los casos nosotros mismos lo hemos generado.
Y estamos pasando situaciones por estar desconectados de la prioridad. Pero el Señor nos tiene que ayudar a que podamos entender. ¿Cuántos creen que es posible que Dios nos enseñe en este tiempo a cómo hacer las cosas? ¿Sí? Yo creo que es posible. Dios quiere que nosotros podamos volver al fundamento, a ser firmes y a caminar en obediencia a Dios. ¿Sí? Cuando uno camina en obediencia, hay cosas que Dios te va a mandar a hacer que no te van a gustar. ¿Sí? Cuando uno está quieto en el Señor, cuando uno apaga las voces, ¿sí? Alguien dijo, Dios me habló y no lo escuché, ¿sí? Porque tenía la consola a pleno. Tenía que haber muteado la consola, porque Dios me estaba hablando y yo estaba en otra sintonía. Amado, ¿qué es difícil para Dios querernos mostrar cosas cuando nosotros no estamos interesados en verlas? O sea, Dios no nos va a mostrar el reino si yo no estoy interesado en ver el reino. ¿Se entiende? El reino es para todos. Él quiere enseñarnos, Él quiere mostrarnos, Él quiere darse a conocer. Pero Él nos va a revelar si nosotros buscamos. Y para que muchas veces busquemos, tenemos que aquietar las voces, las actividades, ¿sí? Aquietarnos y decir, a ver qué es lo que Dios quiere. ¿Sí? Ayer cuando nos compartíamos ayer, digo, muchas veces andando en el día, de pronto me viene un nombre y ahí nomás le mando un mensaje. ¿Sí? Y hace unos días, una semana pasada, la otra, que mandé un mensaje en un momento a una persona y me dice, no sabe, me dice, no sabe lo justo que llegó este mensaje, cuánto lo necesitaba. Pero ¿cuándo nosotros nos dejamos llevar por eso? ¿Sí? Cuando nosotros somos obedientes y estamos conectados. Si Dios te dice, quiero que siembres esto, lo que sea, tiempo, lo que sea. O sea, no es, el diablo no te va a decir que siembres. ¿Se entiende o no? El diablo no te va a decir que inviertas tiempo, finanzas, lo que sea, en la obra de Dios. Entonces, si uno siente de parte de Dios, de pronto Dios te habla y te dice, hacelo. Y uno lo tiene que hacer. No preguntar mucho, hacelo. Porque no viene de parte del infierno eso. Ser generoso no es el infierno, amado. Y así por decirnos algo. Si de pronto Dios te dice, anda a visitar a alguien, llama por teléfono a alguien. ¿Sí? Si vas por la calle y de pronto dice, dobla acá. Tenés que doblar. Porque uno nunca sabe qué es lo que Dios quiere mostrarte. ¿Se entiende o no? Y no es que uno va a andar místico en la vida y va a andar, no sé, orando con los ojos cerrados. Y no. Simplemente estar conectados. Señor, tu reino. Que tu reino se establezca, que tu reino se establezca. Entonces Dios te va a hablar. Pero cuando Dios te hable, hacelo. Que no te tiemble el pulso. Hacelo. Si te dice doblar, dobla. Si te dice frenar, frená. Si te dice hablar con aquel, habla aunque no lo conozcas. Con este muchacho viajé la mitad del recorrido en silencio. Silencio. Dije, no, algo tiene que ser. Y le pregunté algo, y ahí empezó. Tuc. Le pude hablar del Señor. Sí. Entonces, qué importante es que cuando nosotros estamos, dejarnos llevar por el Señor. Dios no te va a decir testificale. El diablo no te va a decir testificale. Hablarle de Cristo a alguien. El diablo no te va a decir eso. Anda, hacelo. No tengas temor, ni vergüenza, ni duda. Hacelo. Vas a ver cómo de pronto Dios te va a comenzar a usar cada vez más. En la medida que obedecemos. Porque dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto.
pero tenemos que ser fieles en lo poco. Por eso Jesús enseñó esto para aliviarnos. Busquen esto porque esto es lo primero. Entonces, nos marca esto para que nosotros nos aliviemos, para que no suframos, para que no tengamos ansiedad, angustia, depresiones, temores, tristeza, dolor, incertidumbre. Busquemos el reino, que es lo que nos va a sostener. Vamos a la raíz, vamos a buscar el fondo de la cuestión. ¿Dónde comienza todo el caos? En la desconexión. Cuando nosotros no estamos abocados a lo primero. Y lo primero tiene que ver con primicia. Vamos a la raíz, ¿sí? Y la verdad, hay cosas que no van a cambiar hasta que nosotros no cambiemos. ¿Me entendieron? Hay cosas que no van a cambiar hasta que nosotros no cambiemos. La mente, la conducta, la actitud, no van a cambiar. ¿Sí? Porque Dios nos va a procesar para que nosotros hagamos los cambios pertinentes en nuestra vida para que podamos obedecer. ¿Sí? Es irresponsable decir que todo cambia simplemente por el paso del tiempo. Si el tiempo sana todas las heridas, si el tiempo es el que soluciona todas las cosas, entonces ¿para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué congregarnos? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué el Espíritu Santo? Si el tiempo soluciona las cosas. No, hay cosas que no soluciona el tiempo. El tiempo lo que hace es alargar, es postergar, es la agonía, se extiende la agonía y la agonía, porque somos duros para cambiar, somos duros. Entonces tenemos que saber que hay cosas que van a cambiar cuando nosotros cambiemos. Decirle que está al lado tuyo, cambia. La semana pasada dijimos que los misterios del reino de Dios son verdades espirituales sobre el gobierno, diseño y propósito, que estuvieron ocultas en el pasado y fueron reveladas en Cristo. Lo enseñó principalmente a través de parábolas, ya que la revelación es progresiva. Les explicó la naturaleza del reino y que el reino no se impone, sino que crece de forma espiritual. ¿Sí? Diga, por favor, conmigo, la revelación es progresiva. Bueno, vamos a Efesios 3:14, por favor. Efesios 3:14. Dice, por esta causa, diga causa, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una causa es un motivo, razón o estímulo que mueve a una persona a actuar o provocar un suceso. Es el fundamento o propósito detrás de una acción. Por esta causa. Todo lo que nosotros hacemos o hagamos tiene que tener una causa. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa sin una causa específica, la hacemos por hacer. Por eso cambiar no es cambiar por cualquier cosa. Es hacer los cambios pertinentes, ¿sí? Para avanzar, los cambios que nos ayudan a crecer, cambios que tienen que ver con actitudes, pensamientos, forma de hablar y un montón de cosas. Por eso Pablo dice, yo por esta causa. ¿Por qué? Porque Pablo era un padre, ¿sí? Un apóstol, y sobre él había una paternidad. Y él como apóstol y un hombre de fundamento, de revelación, un perito arquitecto, él sabe de qué tienen necesidad su pueblo, los que están bajo su cuidado. Entonces él dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. ¿Sí? Porque todo lo que hacemos tiene que tener una causa, un motivo. Eso nos dará la motivación para una acción con propósito. Entonces cuando hacemos por hacer sin evaluar el propósito, simplemente estamos dando golpes al aire. Vamos al 15.
Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Interesante que hable de quien toma nombre toda familia en todas las dimensiones, tanto en el cielo como en la tierra. Qué lindo es saber que en el cielo hay familia. Bueno, para mí. A ustedes se ve que le da lo mismo, pero a mí mi viejo y mi vieja ya están allá, mi abuela, un montón de gente está allá. ¿Sí? Hay familia. No sé si será la familia que Dios tiene para mí en la nueva dimensión, pero seguramente nos vamos a reencontrar. Entonces la oración apostólica está dirigida con el propósito de que, conforme al poder de su gloria, seamos fortalecidos con poder. ¿Sí? Entonces, fíjate la oración. Digo porque cuando hay una prioridad, la oración no es ni porque tengan trabajo, ni dinero, ni casa, ni un buen pasar. No, no, no. Está orando para que el Señor les dé el hecho de ser fortalecidos con poder. Qué interesante. Qué interesante es saber cuándo y de qué manera se establecen prioridades. Entonces acá nos damos cuenta que la oración apostólica tiene una prioridad. Y la prioridad no es simplemente que nos vaya bien. La prioridad es que seamos fortalecidos, ¿sí?, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. No es simplemente un entusiasmo, no es una mejora momentánea, es saber que lo que el Señor quiere es que nosotros seamos fortalecidos de manera permanente en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿de qué poder está hablando? El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Si ese poder que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros, ¿vamos a estar firmes o no? Claro. Ese poder venció la muerte, venció todo lo planificado, toda ley humana. Después del tercer día fue y resucitó. Entonces ese poder, de ese poder está hablando, que seamos fortalecidos con poder, ¿sí? No es un toque, no es un alivio temporal, no es un soplo, es la fuerza eterna, superior, que no se agota ni se deteriora. Por eso la oración está dirigida para que los que estamos en Cristo seamos fortalecidos. Porque esa es la prioridad. Después, si tengo o no tengo, será cuestión de tiempo, ¿sí? Lo demás, como dijimos la semana pasada, no me tengo que preocupar ni ponerme ansioso porque Dios proveerá lo que hace falta, ¿sí? La fuerza, ¿dónde? ¿Pero dónde está? ¿Dónde iba radicada la fuerza? La fuerza, dice, en el hombre interior por su espíritu. ¿A dónde iba dirigida la fuerza? Estaba orando para que la fuerza fuera dirigida ¿hacia dónde? Hacia el hombre interior. ¿Qué es lo que tiene que estar fortalecido en todo ser humano? El hombre interior, que es por el espíritu. ¿Amén o no amén? No el exterior. Pero ¿cuántos somos los que realmente invertimos en el mundo interior? ¿Sí? En fortalecer el hombre interior. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a fortalecer el hombre interior? ¿Sí? ¿Queremos el de afuera? Sí. Y está bien, no digo que esté mal. Vamos al gimnasio 1 hora por semana, por día, cada 2 días. Está bien. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos al hombre interior? Porque lo que realmente te va a dar fortaleza, firmeza y estabilidad no es si tenés músculo o no, si tenés los ravioles hechos. Yo los tengo hechos y comidos. Y los tengo por dentro. No se ven porque están por dentro, pero se ven. Están. ¿Se entiende o no?
Entonces, ¿está bueno mejorar? Sí, obvio. Si podemos mejorar, está todo bien. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos? Por eso la oración apostólica está enfocada a que el hombre interior sea el fortalecido con todo poder, porque sabe que si internamente nosotros estamos fortalecidos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? No habrá problema, crisis, circunstancia que nos pueda detener en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la prioridad no está fuera de nosotros, sino que comienza en nosotros. Y en el área fundamental es en el hombre interior, que tiene que estar fuerte, firme y enfocado. Pero fíjate lo que dice. Ser fortalecido, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe. Pero si ya estamos fortaleciendo el hombre interior. Pero claro, está hablando de que seamos conscientes de quién nos habita. ¿Somos conscientes de quién nos habita? ¿Somos conscientes de que el Hijo de Dios está en nosotros por el poder del Espíritu Santo? Entonces, cuando nosotros no tomamos conciencia, por eso para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿quién nos habita? ¿Cuál es la dimensión de aquel que nos habita? El que venció la muerte, el que rompió con todos los esquemas, el que venció al infierno, el que preparó toda una estrategia de victoria y de gloria para nuestras vidas. Él dice, tiene que habitar en nosotros y nosotros tenemos que ser conscientes quién nos habita y que por medio de Él podemos estar arraigados y cimentados en amor, no con amor. Esa es otra cosa que vamos a ver. Porque cuando decimos con amor, estamos hablando de un acompañamiento. Pero cuando decimos en amor, arraigados y cimentados en amor, significa que el amor también es parte del fundamento. Porque el que ama, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Porque todo, la profecía, las lenguas, todo está bárbaro, pero dice que lo único que va a permanecer para siempre, ¿qué es? El amor. ¿Sí? Por eso dice, para que habite Cristo, porque ustedes tienen que saber que ese Cristo que habita en ustedes les proporciona a ustedes amor. Y amor no es un sentimiento. Nosotros hemos romantizado el amor. Pero el amor no es un sentimiento. El amor son acciones, directivas. Ahora vamos a leer la definición. Solo cuando Cristo nos habita, dice, podemos nosotros entonces estar arraigados y cimentados. Solo cuando Cristo nos habita. ¿Sí? Cuando Cristo nos habita, no significa que nos habita a modo de huésped, de visita, de forastero. Nos habita como Rey y Señor de nuestras vidas. Amén. Él nos habita para gobernar. Él nos habita para que a través de nosotros Él pueda funcionar, se pueda expresar, se pueda mover. ¿Se entiende? Dios es espiritual, necesita un cuerpo. Y está buscando ese cuerpo que es la iglesia. Y como nosotros somos la iglesia, Él está buscando cuerpos que se dejen usar por Dios. Porque Dios sí está en todo lugar, Dios sí todo lo sabe, todo lo puede. Él puede estar en todo lugar a la misma vez, cosa que no puede el infierno, el diablo. ¿Se entiende? Entonces, cuando Cristo nos habita, estamos firmes y con fundamento, y que Él nos habite significa que no es un huésped. Entonces, el cimiento de Cristo en nosotros, en amor, no con amor. ¿Sí? En amor, en amor. Lo puse mal acá. Entonces, el amor no es un acompañamiento, es algo fundamental. No es algo externo. El amor no es un sentimiento, como dije. El amor es parte del fundamento. Acciones entendidas con propósito y diseño.
Fíjate lo que dice amor. No es un sentimiento, sino una acción sacrificada, incondicional y paciente, caracterizada por la entrega, la bondad y la verdad, ejemplificada por Dios en Jesús, y se define como el mayor de los atributos, siendo bondadoso. El mayor de los atributos de Dios es el amor. Y el amor, dice la palabra, que ya ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? Porque Dios no tiene amor, Él es amor. Y ese amor fue derramado en nosotros cuando Él vino a nuestras vidas. Entonces, no necesito que el amor venga, necesito que el amor se exprese, que el amor se manifieste de acuerdo al diseño de Dios, para que podamos estar fundamentados y arraigados. Qué importante es eso. Por eso digo, el fundamento y el arraigo no es algo que nos exime del amor. El amor es parte fundamental para estar fortalecidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? O sea, de tal manera nos amó, que dio su vida por nosotros. ¿Cuál es la dimensión de ese amor? ¿Quién está dispuesto a dar la vida por alguien? ¿Quién está dispuesto a dar la vida por un desconocido? ¿Quién está dispuesto a dar la vida por alguien que te va a traicionar? Sin embargo, Él nos amó. Amó a la humanidad, amó al mundo. Entonces, qué interesante que ese amor, que no es un sentimiento, es una acción sacrificada, incondicional, paciente, caracterizada por la entrega y la bondad, en la verdad. Ese es el amor que nosotros necesitamos manifestar a la hora de saber que estamos arraigados y cimentados. El que está firme es alguien que ama. ¿Por qué tan serios? El que está firme y sólido en Cristo ama. ¿Amén o no amén? Ay, me preocupa el silencio ese. ¿Estamos firmes o no? ¿Seguro? Hay que amar. Amar, amar. Amar a Dios, amar los procesos, aunque no los entendamos. Dios me está puliendo, Dios está haciendo cosas grandes conmigo. Por eso cuando nosotros entendemos quién nos habita, todo nuestro ser tiene que empezar a ser transformado en el nombre de Jesús. Por eso, como decía recién, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Recién ahí, y esto es lo que me llamó la atención, que cuando estamos firmes y cimentados, dice para que habite Cristo, cimentados en amor. El que sigue, por favor. Seáis capaces, plenamente capaces, de comprender, diga, de comprender. Hay cosas que no vamos a comprender hasta tanto nosotros no nos afiancemos. Hasta que no estemos arraigados y cimentados. ¿Sí? Para que a través de Cristo y a través del fundamento seamos capaces de comprender cuál es el grave problema cuando no entendemos. ¿Qué pasa cuando yo no entiendo, no comprendo? Y yo no puedo ser fiel, no puedo obedecer, no puedo actuar sobre algo que no entiendo, que no comprendo. ¿Sí? Y es fundamental que podamos entender y comprender. Dice con todos los santos. Me hace acordar a Efesios que dice hasta que todos lleguemos. ¿Sí? No se trata de que comprendamos algunos, es que todos tenemos que comprender. Con todos los santos, ¿qué? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando de una dimensión. ¿Cuál es esa dimensión? La dimensión del amor, que lo abarca todo, lo llena todo y es más grande que cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, el fundamento en amor nos ayuda plenamente para ser
Capaces, diga capaces. ¿Cuántos quieren ser capaces? Para que seáis plenamente capaces, no es más o menos capaz. Para que seamos plenamente capaces. Yo quiero ser capaz de entender, de comprender. Yo quiero ser capaz. ¿Cuántos quieren ser capaces? Yo quiero ser capaz. Entonces, el fundamento nos ayuda a ser capaces, para ser plenamente capaces. No a medias, no de ratos, no en algunas ocasiones, no cuando todo es favorable, sino siempre. Ser capaces de comprender la dimensión en la que Dios se mueve. Ser capaces de comprender lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque Dios no está jugando ni a las escondidas, no está jugando con nosotros. Dios está trazando un plan eterno a través de nuestras vidas. Pero por eso tenemos que estar abocados no al síntoma, sino a lo profundo, a lo interno, a lo que realmente provoca el beneficio en nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente provoca el beneficio? ¿Qué es lo que trae sanidad? ¿Que yo mejore algunas cosas superficiales? No. Cuando yo establezco el orden de adentro para afuera, todo se comienza a aclarar y a entender. Muchas veces nos ronda el pensamiento de que no somos capaces, que no vamos a poder. Y si yo pienso que no voy a poder, no vamos a poder. Porque yo estoy predestinando, me estoy predisponiendo a que no lo voy a poder hacer. Entonces, si yo declaro que no soy capaz, entonces no soy capaz de entender quién me habita. Porque si yo tengo el entendimiento de quién me habita, recién puedo entender que puedo ser capaz. ¿Se entiende o no? Ahora lo vamos a aclarar un poquito mejor. Por eso dice la palabra que no somos competentes por nosotros mismos, sino que la competencia nuestra proviene de Dios, que nos hizo ministros competentes. Para sí nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Por eso necesitamos estar en Cristo, porque nuestra competencia es en Cristo. ¿Sí? Somos competentes cuando estamos en Cristo. Y la competencia no es para funcionar en una religión. La competencia es para funcionar dentro de un reino. Y ese reino es el que debe gobernar una ciudad. ¿Querés conocer el proceso? No. ¿Quieren conocer el proceso? ¿Cómo fue que Dios hizo que crecieran tanto? Cuando nosotros vemos la iglesia de Hechos, la iglesia del primer siglo, la iglesia en su comienzo, vemos que había un grupo de 120 reunidos en un aposento, orando. Vino el Espíritu Santo, Pablo se levanta, da un discurso que no dura ni 10 minutos y 3.000 personas se añaden. ¿Cómo hacen 120 para contener a 3.000? Si el Espíritu Santo no está ahí. Yo no sé cómo sé, pero que lo hicieron, lo hicieron. Y no solamente eso, sino que pasó un poquito y ahí nomás Pedro, inspirado, vuelve a predicar y 5.000 más se añaden. 3.000. Entonces ya no habla de personas, sino que habla de multitudes. Y comienza a hablar, en Hechos 6, habla de que creciendo la multitud de los discípulos, ya no solamente eran personas, ahora crecían y se multiplicaban los discípulos. Esos discípulos iban afectando ciudades. Fíjate la expansión.
Y en un momento dice, estos que trastornan el mundo han llegado hasta acá. Fíjate la dimensión de una iglesia entendida, enfocada, fortalecida, donde puso primero lo primero y lo llenaron todo del Evangelio. El poder de Dios se manifestaba, no había entre ellos necesitados. ¿Por qué? Porque era una iglesia enfocada, no en su propio mundo, sino en que el reino avance en la tierra. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Saquemos la mentalidad religiosa. Celebremos el reino, por favor. Vamos, 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 entusiasmate. Le estoy hablando a gente entendida, a gente que quiere crecer en Cristo. Amados, ¿queremos crecer o queremos solamente estar tratando los síntomas? ¿Queremos crecer o no? Tenemos que ser serios. Esto no es una disertación de un religioso. Le estoy hablando a gente del reino. Habrá gente del reino acá que entienda que está en el reino, que trabaja para el reino, que fue llamado a un reino, que fue quitado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay gente que entiende esto. Amados, tenemos que ponernos firmes y serios en esto. No es cuestión de emoción, es cuestión de entender. Por eso, qué importante es para que puedan entender, que sean plenamente capaces de comprender cuál es la dimensión a la que fueron llamados. No fueron llamados a una dimensión de una religión. No fuiste llamado a ser evangélico, fuiste llamado a ser un hijo de Dios, que habita un reino, y ese reino está vivo, ese reino está vigente, ese reino es poderoso, ese reino es invencible. En ese reino el Dios, el Rey de Reyes, todavía gobierna y todavía tiene esperanza de que nosotros acá en la tierra podamos gobernar en su nombre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, hay esperanza. Dios todavía cree en nosotros. Él cree que su iglesia se va a levantar para gobernar. Vamos, vamos, vamos. Muchas veces queremos ser tocados en las emociones. Amado, me cansé de emociones. Muchos años solamente tratando los síntomas. Pero no nos enseñaban poner lo primero en lo primero. Nos daban opciones, pero no eran específicos. Hoy Dios está llamándonos a un nuevo tiempo, amados. Dios está llamándonos a un nuevo tiempo. Vamos a ver cosas que no vimos nunca. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cosas que no hicimos nunca. Mientras nosotros sigamos haciendo lo mismo, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Pero cuando nosotros hagamos lo que Dios quiere, vamos a ver cambios trascendentales en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestras generaciones, en nuestra salud, en la finanza, en todas las áreas. Vamos a ver el poder de Dios reflejado. Aleluya. Amados, no podemos independizarnos de Cristo. No hay manera. Ya vimos el ejemplo de Adán. El deterioro de la humanidad comenzó cuando alguien que teniendo todas las capacidades las dejó de lado por ir tras su propio objetivo. Cuando nos independizamos de Cristo aparecen los problemas, como en el huerto. Crisis de identidad,
confundidos, temerosos, queriéndonos esconder, teniendo vergüenza. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le dice a Adán cuando Dios lo llama. Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba. Estaba diciendo, ¿dónde estás? ¿Te saliste del propósito? ¿No estás donde yo te puse? Amados, Dios nos trajo a la tierra. Nosotros fuimos enviados por Dios a la tierra. Nosotros antes de nacer ya éramos en Dios, en la eternidad. Nosotros no somos un invento de nuestros padres. Si no entendemos cómo funciona todo esto, amado, vamos a estar siempre rodeados de lo superficial, de lo emocional. No, acá no estamos hablando de un cuento de hadas, amado, estamos hablando de una realidad que la ciencia ha comprobado, que Dios es una realidad, que hay un ser superior que gobierna todas las cosas, que las cosas no se ordenaron por casualidad, porque se chocaron dos planetas, amado, ya eso está todo descartado. El mundo sabe que Dios existe, pero el mundo le sigue dando la espalda a Dios. Ahora nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos que manifestar lo que Dios quiere, porque Él nos dio su naturaleza. Entonces nosotros no estamos para expresar algo parecido. No, tenemos que ser fieles manifestantes de aquello que ya se nos fue dado, que es su naturaleza, su poder y su Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Entonces, nosotros éramos en la eternidad. Dios nos envía a nacer por medio de nuestros padres biológicos. Dios, el Padre eterno, el Padre de todos los espíritus, como dice Hebreos, nos manda a la tierra por medio de un Padre biológico. Y después, en la tierra, Dios te conecta con un Padre del alma o un Padre de la fe. Que en este caso seríamos nosotros, para los que se les revele. Cuando Dios te conecta con un Padre de fe es porque quiere acompañarte al propósito. Es el que va a trabajar con tu alma. Y yo a tu alma no la quiero emocionar, la quiero edificar. Porque ya por años fuiste emocionado. No. Tu alma tiene que ser edificada en cosas fuertes, firmes, sólidas y eternas. No en una que te vayas emocionado, pero que en la esquina ya se te olvide y que no hayamos aprendido absolutamente nada. Amados, si estamos 2 horas los domingos en este lugar, es porque algo poderoso Dios quiere hacer. Dios no nos congrega para jugar con nosotros. Nosotros no convocamos para venir a jugar. Nosotros venimos a ser entrenados por una palabra eterna, una palabra que nos enfoque, que nos direccione, que nos afirme, que nos haga establecer lo primero en lo primero. Para que seamos plenamente capaces de comprender. Amados, si hay algo que el infierno no quiere que comprendamos, porque mientras yo ignore, yo ya estoy perdido, el infierno ya ganó. Mientras yo ignoro, el infierno canta victoria, pero cuando yo empiezo a comprender las cosas del reino, cuando yo comienzo a entender cómo Dios se mueve, cuando yo comienzo a ver que lo eterno sigue estando vigente y que Dios no ha desistido de su plan para con nosotros, capaces de comprender. ¿Qué es comprender? Tomar, apoderarse, poseer, alcanzar, echar mano. ¿Sí? Comprender la verdad, comprender los principios, comprender el fundamento eterno. Tenemos que comprender, amados. Comprender es cuando yo lo apodero, ya lo tomo, ya lo poseo. Cuando yo puedo comprender, realmente lo puedo poseer. Hasta que yo no lo comprenda, no lo puedo poseer. Por eso necesitamos el obrar del amor de Dios. Ese amor que nos va a dar la actitud correcta, la fuerza, la esperanza, la paciencia, para avanzar aun cuando no entienda todo ni cuando lo tenga todo. Estoy tranquilo porque sé que Dios está haciendo el proceso. No lo tengo todo, no lo sé todo, no lo alcancé todo, pero estoy en el camino correcto.
estoy en la actitud correcta, estoy con el pensamiento correcto, estoy con la palabra correcta en mi boca. Amado, solo será cuestión de tiempo que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida y veamos lo que nunca veíamos. Simplemente porque hemos estado haciendo lo correcto. Con todos los santos lleguemos a comprender. Por eso esto no es un llamado individual, es para que todos conozcamos, todos disfrutemos, que todos podamos profundizar y conocer las dimensiones del amor de Dios. Un amor absoluto, insuperable. Fíjate lo que dice, y vuelve a reforzar Efesios 3:19, y de conocer el amor de Dios, diga, y de conocer el amor de Dios, que excede todo conocimiento, y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amado, a través del fundamento, a través de comprender, nosotros vamos a entrar a una dimensión de conocimiento y de vivencia que nunca antes hemos conocido. Nosotros conocemos el amor de Dios por lo que vimos en la película Pasión. Vemos cuánto nos ama porque Él fue a la cruz. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es manifestarlo. Una cosa es comprenderlo. Una cosa es que ese amor realmente se establezca dentro mío. Que el mismo amor que Él tuvo para con nosotros, el mismo amor que lo llevó a la cruz y soportar el castigo, la injusticia, ese mismo amor ahora esté en nosotros. Entender esa dimensión de amor, amados, nos va a llevar a una comprensión y a unos niveles de fundamento y de establecimiento como nunca antes hemos tenido, en el nombre de Jesús. A través del fundamento podemos profundizar en conocer aún más el amor de Cristo, que todo lo supera. Un amor que excede, que está por encima de todo, que no tiene una explicación lógica. Es un amor que excede todo conocimiento humano, que no se puede explicar. Toda razón y lógica quedan totalmente desbaratadas porque ese amor excede. ¿Cómo puede amar a todo el mundo cuando el mundo está en contra, cuando el mundo lo rechaza, cuando el mundo le dio la espalda? Y aún su propio pueblo, el que fue llamado y escogido para que le obedezca, le terminó fallando. Pero de todas maneras, Él determinó amarnos, porque el amor es una decisión, no es un sentimiento. Por eso servir a Dios es una decisión, no es un sentimiento. Por eso la emoción de escuchar las canciones que cantamos en estos 20 años, algunas de tantas que cantamos, algunas. Yo iba a cantar, me iba a preparar algunas canciones que yo canté al principio, con el playback, cuando estaba solo, con un cajoncito acá, un parlante, con un micrófono y un CD. Y ponía las canciones y yo cantaba, solo, como loco malo. Había una multitud como de 5. Y cuando estábamos todos éramos como 10. Me bajaba, subía mi esposa, oraba por los enfermos, la necesidad, hablaba de la ofrenda y todo lo demás. Después yo subía y predicaba. Ese fue el comienzo, no había nada. Nada. Digo, me iba a preparar, pero digo, se va a extender mucho. Pero lo vamos a hacer más adelante. Amados, cuando uno entiende el amor de Dios, es capaz de renunciar a todo. Por eso yo me acordaba el renunciar, que no fue fácil, amado, no fue fácil. Renunciar, pero no por lo económico ni por las cosas materiales, porque en realidad lo que más nos costó dejar fue la congregación, la familia de la fe. Porque éramos familia. ¿Te imaginas? Nosotros llegamos y no teníamos familia. La familia de la fe fue la familia nuestra. Vivimos con ellos, compartimos con ellos, reímos con ellos, lloramos con ellos. Y dejarlos fue, wow. Lloramos más cuando salimos de Ushuaia que cuando salimos de San Nicolás. Fue tan profundo todo lo que se vivió. Obviamente la casa era la casa que queríamos,
el lugar que queríamos, pero no era lo fundamental. Los ingresos, que eran muy buenos en ese momento, dejarlos ante la incomprensión de mi jefe y todo lo demás, que decía, estás loco, vas a renunciar a esto. Plata de hoy, 70 millones por mes, ¿les parece poco? Pero dejamos eso. ¿Por qué? Porque había una convicción y un amor tan fuerte. Que yo le decía, si no lo hacemos me muero. Porque cuando Dios te llama a hacer algo, amados, ya no te queda alternativa. O lo haces o morís. Porque es algo muy fuerte. Vos te das cuenta que naciste para eso. Que es el día para el cual Dios te preparó todos esos años. ¡Wow! Pero Dios no se equivoca cuando nosotros estamos conectados y obedecemos. Con todo lo que implique obedecer. Con todo lo que implique obedecer. Cuando uno comprende la dimensión a la cual Dios nos llama, es lo que te dice, para esto te preparé, para esto te entrené todos estos años, para esto fueron las lágrimas, los momentos de frustración, que pasaste por esto, yo te estuve preparando. Y nos sentíamos profundamente agradecidos. Yo decía, Señor, estábamos viviendo en una casa en la montaña, arriba, una de las últimas casas en ese momento. Digo, que Dios haya ido hasta allá arriba, habiendo tantas familias en Argentina, tanta gente joven, tanta gente que seguramente era mejor que yo, y no que nosotros. Pero Dios se le plació llamarnos. Pero cuando nosotros entendemos, cuando Dios trata con nosotros y nos habla y sentimos la convicción profunda de lo que teníamos que hacer en Cristo, amados, no nos tembló el pulso, aún con lágrimas, con dolor, con un montón de cosas, pero con un profundo agradecimiento que Él nos tuviese en cuenta para su obra. Por eso dice, ser llenos de la plenitud. Parece redundante, ser llenos de la plenitud. Si tenemos la plenitud, lo tenemos todo. Pero nos habla de plenitud puntualmente, nos habla de experimentar la presencia divina, el amor de Cristo, sus atributos, sabiduría, poder, santidad, manifestándose en todo nuestro ser. Esta plenitud nos llena y nos completa como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, con su gracia y por su vida. Y eso es maravilloso, amados. Y algunas cosas, dice, aquel que es poderoso. ¿Cómo es aquel? Poderoso para hacer algunas cosas. Para hacer algunas cosas. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en él. No, el poder que actúa en nosotros, dice. ¿Dónde actúa el poder? Nosotros. Dios va a echar mano de lo que tenemos. Por eso dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, lo va a hacer según el poder que actúa en nosotros, según el poder. ¿Qué poder actúa en tu vida? ¿Según qué poder? ¿Cuál es la dimensión de ese poder?
Por eso necesitamos el fundamento, porque el fundamento en nuestra vida, que es Cristo, genera el poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, no solo de lo que pedimos, sino aún de lo que entendamos, porque Él siempre va a superar todas nuestras expectativas. Dios quiere llevarnos a nuevas dimensiones. Por eso nos quiere llevar a entender y a conocer, porque Él es capaz y es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces pedimos lo que no sabemos y no entendemos ni siquiera muchas cosas, pero Dios está dispuesto a darnos. Y no dice que nos da más porque Él quiere solamente o porque es un regalo. No, no. Hay un propósito eterno. Él nos da más allá de lo que entendemos y pensamos o pedimos por el poder, semejante poder que actúa en nosotros por Cristo. Por eso tenemos que asegurarnos que ese poder de Cristo esté habitando en nosotros. Aunque no sabemos cómo pedir, Dios de toda manera lo va a hacer. El resultado es buscar, estar firmes, estar arraigados y cimentados en nuestro hombre interior, fortalecidos en Cristo. ¿Sabe qué significa fortalecer? Autorizar, aumentar en vigor, esforzar. Amados, eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, autorizarnos a funcionar en el poder de su grandeza, en el poder de su gloria, según el poder que actúa en nosotros. O sea que Dios utiliza lo que tenemos dentro. Dios se vale de lo que ya está establecido en nuestro espíritu. Por eso es importante asegurarnos qué cosa tenemos establecida acá dentro. Él realmente gobierna, Él nos habita. Tenemos que saber que si Él nos habita, ese poder está activo y Dios va a utilizar ese poder para manifestarlo a través de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Por eso termina diciendo, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amados, Dios quiere hacer cosas en nuevas dimensiones y tenemos que estar agradecidos, darle la gloria a Dios, no parar de agradecer y dar gloria a Dios, porque por todos los siglos y por todas las edades nos habla que es para siempre, nos habla de que es para siempre. Dios no está haciendo cosas para ver cómo zafamos el momento. No, no, Dios está pensando en la eternidad, Dios está pensando en nuestras generaciones, Dios está trabajando en nosotros porque quiere ver resultados extraordinarios y que nuestras generaciones sean fortalecidas en el poder de Dios. Que mañana nuestros hijos, nuestros nietos no duden de seguir la causa que nosotros hemos seguido, porque han visto en nosotros que ese poder actuó y nos fortaleció y nos mantuvo firmes en todos los años y en todas circunstancias. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor, escuchá, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, de la manera en que lo recibimos, andemos en Él. ¿De qué manera? De la manera en que hemos recibido. ¿Qué es lo que recibimos? ¿Recibimos a Cristo? ¿Recibimos su poder? Él habita en nosotros, su poder está en nosotros, su gracia está en nosotros. Él nos va a fortalecer, Él nos va a equipar, Él nos va a entrenar para poder avanzar en el nombre de Jesús. De la manera que yo recibí, tengo que andar en Él. Yo tengo que andar en Él bajo el diseño de Él. Debo funcionar, vivir, creer, actuar, pensar, todo, hablar de acuerdo al equipamiento que recibimos. No tengo que hablar conforme a las circunstancias, porque las circunstancias me hablan de algo pasajero. Amado, todo lo que el hombre tiene, sufre o padece es pasajero. Otra vez escuchaba a alguien decir, qué lástima que muchos se quitan la vida para siempre por un problema pasajero. Cuando uno no entiende las dimensiones, caen abismos emocionales que muchas veces los lleva a pensar, actuar de manera incorrecta, porque perdemos la relación de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Amado, lo que hoy te toque vivir es circunstancial. Lo que hoy te toque vivir es circunstancial.
Todos vivimos circunstancias. Mis padres se separaron de chico, tantas veces conté. Amado, nada fue para siempre. Dios cambió las cosas, Dios intervino, Dios modificó, Dios restauró. Amado, nada es para siempre. El tema es que cuando Dios, de la manera en que le conocimos, tenemos que andar de acuerdo a su diseño, andar de acuerdo a su palabra, enfocados en el Espíritu, entendidos en lo que hacemos, no emocionalmente, no ser un manojo de inestabilidad. Porque las emociones están bien. Gracias a Dios por las emociones, pero no nos tienen que gobernar. Y el verso 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como han sido enseñados. ¿Cómo fuiste enseñado? ¿Cómo recibís la enseñanza? ¿Cuánto valorás la enseñanza? La Biblia dice, hacé partícipe de todo lo que tengas al que te enseña. ¿Cuánto vale una enseñanza? ¿Cuánto vale una enseñanza de este tipo? Yo puedo predicarte algo emocional y que vos te vayas contento y lo preparo en 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Pero me tomo todo un día. No para entregarte las obras, sino para entregarte algo profundo que te quede en tu vida y en tus generaciones. Pero no son todos los que lo valoran. Pero yo sé que Dios, hay un remanente firme y fiel que Dios va a usar, amado, porque el reino no se va a detener. El reino no se detiene por nada ni por nadie. El reino avanza. Y la finanza y lo que necesitemos para el avance del reino va a venir. Tengamos un salón o tengamos que ir a una plaza, el reino va a seguir creciendo en el nombre de Jesús. Dios ha sido fiel. Arraigado significa echar raíces. Arraigados y cimentados. ¿Qué significa? Echar raíces. Estuve trabajando en mi vida. Eché raíces, no estoy de visita, no soy un huésped, no soy un turista evangélico. No estoy buscando que me emocionen, no estamos buscando a ver el espectáculo. No estoy buscando que me reconozcan, que me valoren, estoy buscando crecer en Cristo. Porque lo importante es que la vida de Él se manifiesta en mí. Arraigados, echar raíces, establecernos, crecer a través de estar ligados a la fuente de vida, a la palabra, sobreedificados, es poner encima, es construir, es sumar a nuestra vida todo aquello que porta el carácter y la naturaleza de Cristo. Y termina diciendo, abundando en acciones de gracia. Amados, tenemos que ser agradecidos.